Hola, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal. En esta ocasión les traigo un podcast sobre un libro del que hacía mucho tiempo quería grabar y como hemos llegado a los 100 suscriptores en el canal pensé que era el momento perfecto. El libro se titula Un propósito para mi sexualidad y está escrito por Vicky Fleck, una autora cristiana adventista. Creo que es un tema que se trata poco en las iglesias y que debería hablarse más y tener mayor importancia y atención. Creo que este podcast, que tratará sobre la lectura del libro, puede ayudar sobre todo a los más jóvenes a comprender este tema tan importante. Sin más que decir, comencemos. Capítulo 1. ¿Qué es la sexualidad? No es fácil tratar un tema candente, en tiempos donde la desinformación se disfraza de educación y los prejuicios impiden hablar sin tapujos. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra sexual? En general, cuando hablamos de sexualidad, limitamos el conocimiento al erotismo, genitalidad o contacto físico. Pero para hablar de ese nivel de sexualidad debemos comprender que la sexualidad es mucho más amplia y que compromete a todos los aspectos de nuestra vida: cuerpo, mente, espíritu y relaciones interpersonales. Podemos pensar, en general, que la sexualidad es solo placer físico, y por esa razón se considera el estudio de este tema como un pormenor que podríamos descuidar, porque llegamos a creer que la sexualidad es una experiencia que no requiere aprendizaje, que se da naturalmente o que sabemos por intuición. Pero la sexualidad es una escuela donde necesitamos también educación espiritual. El entendimiento espiritual nos da una nueva representación de la sexualidad, nos encamina hacia el propósito con que fue creada esta maravillosa y compleja experiencia humana. ¿Cómo instruirnos espiritualmente en la escuela de la sexualidad? Se suele pensar que espiritualidad y sexo no son dos áreas complementarias. Nuestro contexto social y cultural ha influenciado en la creencia de que el sexo no debe ser tratado por la religión. Incluso se llegó a considerar que la sexualidad es secular y la religión espiritual. Esto ha empujado a los cristianos a permanecer en ignorancia y hemos perdido el privilegio de descubrir los secretos que el diseñador del sexo ha revelado para hacer un mejor uso de este regalo. Sí, el sexo es un regalo y el dador de ese regalo ha sido Dios. A través de su palabra ha dejado instrucciones para quienes deseen saber cómo usar su sexualidad. Es relevante y necesario comprender todo lo que abarca el diseño de la sexualidad, para darle su debido uso y reivindicar su valor. La educación sexual bíblica nos ayuda a hacer lo correcto por las motivaciones correctas. La Biblia habla innumerables veces de este tema, desde todos sus ángulos, recalcando su propósito dentro del plan de salvación y del proceso de transformación a imagen y semejanza del Creador. A lo largo de las Escrituras podemos leer a Dios hablando de su relación con su pueblo, utilizando analogías con el matrimonio, la fornicación, el adulterio, la boda, la unión sexual, la virginidad, la inmoralidad sexual, entre otros. En Génesis capítulo 2 versículo 18, luego de que Dios creara todo lo que era bueno en gran manera, la Biblia resalta que hubo algo que Dios vio que no lo era. Él dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Desde la creación, el plan era que el ser humano viviera en sociedad. Y es interesante que Dios creara a la humanidad en dos tiempos, primero hombre y luego mujer. Lejos de hacer una lectura que interprete que la Biblia es machista al registrar que la mujer fue hecha luego del hombre, me interesa que Dios haya escogido hacerlos en tiempos distintos, independientemente del orden en el que fueron creados. Esto refleja la importancia de la individualidad, cómo Dios tomó el tiempo de formarlos de manera diferente y conectarlos a través de la costilla de Adán, que sirvió para crear a la mujer. Desde el principio, el diseño del ser humano anticipa dos características esenciales. El ser humano es un ser independiente, con la capacidad de desarrollar una individualidad que lo conecta primordialmente con su creador, y en segundo lugar, el ser humano es un ser social, con la necesidad de conectar con otro ser de sexo distinto que es capaz de complementarlo. Adán sintió la necesidad de una compañera, pues el verso 20 dice que no halló ayuda idónea para él. Aunque no podemos saber cuánto tiempo sintió la falta de ella, tenemos información suficiente para concluir que el ser humano, desde el origen, tiene la tendencia a buscar
y hallar a alguien que se le parezca, y que a la misma vez lo complemente. Hombre y mujer los creó, dos sexos opuestos, distintos y con la capacidad de enriquecer su desarrollo en la interacción que se da entre ambos. Sabemos que Adán no desesperó en su búsqueda por una compañera, más bien descansó, literalmente, porque su confianza en Dios todavía no estaba pervertida por el pecado, y Dios, en su infinita sabiduría, proveyó de una compañera y la formó usando una parte de él. El linaje de White, una reconocida educadora, escribió en uno de sus libros más exitosos, Patriarcas y Profetas, lo siguiente: Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominar como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hallada bajo sus plantas como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual para ser amada y protegida por él. Siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne, era ella su segundo yo, y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación. Era parte del plan divino que el ser humano conviviera con otro de su especie y que esa convivencia se diera en el marco del tierno compromiso del matrimonio. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y cuida. Efesios 5:29. Además, la Biblia remarca el carácter exclusivo del matrimonio. Lo instituye como una entidad separada. El matrimonio concretaba el inicio y la fundación de una nueva familia, y ante la importancia de esta unión Dios mandó: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis capítulo 2, versículo 24. El comienzo de un nuevo hogar se da con la unión de un hombre y una mujer, que dejan sus familias de origen para ser una sola carne. El matrimonio no solo une a dos personas emocionalmente a través de un compromiso permanente, sino que también es el comienzo de una unidad física posible en el relacionamiento íntimo, es decir, el acto sexual. Conforme al diseño original partimos de la base de que el sexo es la consumación y el símbolo de la unión matrimonial. En Génesis capítulo 1 versículo 28, Dios daba su primera bendición al ser humano. Y los bendijo Dios y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos. Este pasaje nos aclara que ya desde antes de la entrada del pecado, Dios había diseñado al ser humano con la capacidad de desarrollarse sexualmente. La instauración del matrimonio en el Edén tenía la finalidad de formalizar un pacto duradero. Bajo la santificación y bendición divina se incorporó el acto sexual como sello de ese pacto, siendo la experiencia más íntima, completa, profunda y determinante que dos personas pueden vivir para comprender que están plenamente unidos. En su omnisapiencia, Dios conocía que la mente humana, por él mismo diseñada, conseguía internalizar el compromiso hecho a partir de la unión de sus cuerpos, mentes y espíritus en el sublime acto del encuentro sexual. De esta manera, el matrimonio se convirtió en un pacto con un propósito. Cumplía una función como todo lo que crea Dios. Gracias a esta relación tan profunda y de carácter sagrado, el ser humano lograba comprender tres misterios revelados. Número 1. Por medio del matrimonio y el acto sexual, los esposos podrían llegar a comprender la compleja relación que hay entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el capítulo 1 de Juan se encuentra una detallada descripción de la divinidad que existió desde la eternidad. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice: Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Estas tres entidades son una a la misma vez, tienen una misma naturaleza, pero distintas funciones. Para la mente humana, la unión sexual sería un medio para vivenciar la plenitud que hay cuando Dios unifica las relaciones. Así como en la divinidad, marido y mujer y Dios serían tres personas distintas, pero una a la misma vez, unidas en propósito y separadas en funciones y roles distintos. Como dice Mateo capítulo 19, versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Segundo, por medio del matrimonio y el acto sexual, los esposos podrían llegar a comprender al menos un poco mejor el amor que tiene Cristo por su pueblo. La mente humana entiende lo invisible a partir de representaciones visibles. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice: Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina,
se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. La sexualidad sirve como analogía representativa del amor y sacrificio de Cristo por su Iglesia. En diferentes pasajes se deja ver este trato entre Jehová y sus escogidos. Por ejemplo, cuando el matrimonio es santificado y consagrado, es capaz de ser una representación para el mundo del amor que hay entre Cristo, el novio, y su Iglesia, la esposa, tal como lo expresan Efesios capítulo 5 versículos 25 al 27 y Apocalipsis capítulo 19 versículos 7 al 8. Pero si dentro del matrimonio una de las partes degrada al otro y lo deshonra, entonces esta unión, con carácter representativo de la fidelidad entre Dios y sus hijos, se convierte en un ejemplo real de las graves consecuencias de desdicha y malestar que llegan cuando se desobedecen los principios divinos. Tercero, por medio del matrimonio y el acto sexual, los seres humanos podrían aprender a forjar un carácter semejante al de su creador, como en ninguna otra relación lo conseguirían. Él no creó al humano con un carácter ya terminado, más bien le dio la capacidad de ir creciendo hasta la estatura de Cristo, y para eso pautó que en el vínculo matrimonial y sexual se pudieran aprender las lecciones de humildad, abnegación, servicio y mansedumbre que él deseaba que aprendiera en la convivencia que el matrimonio implica. De hecho, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 2 dice: También vosotras, mujeres, sed respetuosas con vuestros maridos, para que vuestra conducta intachable y recatada, basada en hechos y no en palabras, conquiste incluso a los más reacios al mensaje de salvación. Aquí se establece una relación entre el trato conyugal y el testimonio evangelístico, pues el trato entre esposos refleja a qué Dios servimos. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, se menciona la importancia de practicar el amor en la vida conyugal y enfatiza en que los déficits en el vínculo matrimonial repercuten inevitablemente en la vida espiritual. Señala: de igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. La relación con Dios se ve estorbada cuando entre los esposos hay rencilla y deshonra. La Biblia reprueba que un cristiano maltrate a su pareja y profese una vida de consagración a Dios. La enemistad entre esposos no resuelta perturba la comunión con Dios. Solo quien honre a su cónyuge es capaz de tener las virtudes que provienen del Espíritu Santo, porque al honrar su matrimonio honra a Dios. A su vez, 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 2 aconseja que si alguien quiere evaluar si una persona es digna de ser ubicada en un puesto de liderazgo espiritual, conforme su llamado y la perfección de su carácter, con el testimonio de su matrimonio, que sea marido de una sola mujer. Aunque la Biblia es muy clara con respecto al carácter digno y sagrado del sexo, el enemigo fue tergiversándolo, lo ha convertido en un concepto oscuro, poco hablado y muy cargado de prejuicios. Sin embargo, la cosmovisión bíblica de la sexualidad le da un carácter tierno y amoroso a la sexualidad dentro de la unión matrimonial. Desde la creación, el matrimonio ha sido una institución santificada por Dios, apartada para una función especial porque es el origen del hogar y la base de la familia. El pecado nos ha empujado a vivir la sexualidad a destiempo y en la actualidad es común tener una vida sexual activa antes del matrimonio y una vida sexual aburrida dentro del mismo. Nunca fue el plan original que la sexualidad se practique sin compromisos afectivos, sin amor y sin consideración de la dimensión espiritual del sexo. Durante muchos siglos se enfatizó en que los cristianos separaran su vida afectiva de su vida espiritual, pero una correcta interpretación bíblica nos muestra que el texto sagrado es una guía para el uso del cuerpo y el cuidado del cuerpo del prójimo, y conecta la dimensión afectiva e interpersonal con la dimensión espiritual personal. Aunque en nuestro contexto contemporáneo el uso de la sexualidad está ligado a una apropiación del propio cuerpo utilizando al sexo como una manifestación de libertad, como una exclamación de no pertenencia a nada ni nadie, el diseño sexual original estaba caracterizado por una entrega total a otra persona, elegida para toda la vida a través del pacto matrimonial. Este compromiso mutuo los movía a actuar en virtud de bienestar y la plenitud de su cónyuge.
procurando la exclusividad y practicando la abnegación. Como Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 3 al 4 dice, el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa, e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Existen muchos prejuicios con respecto a la sexualidad que poco a poco analizaremos. Algunos ejemplos de prejuicios en torno al sexo en el ámbito cristiano son: el placer sexual degrada la vida espiritual, el acto sexual existe solamente cuando hay una unión genital, el contacto físico en las zonas erógenas no es sexo, el sexo solamente fue creado para procrear. Incluso algunos siguen creyendo que la Biblia no habla de sexualidad o que lo único que menciona son instrucciones para reprimirla o usarla con vergüenza. Otros piensan que la sexualidad santificada debe ser monótona y aburrida porque el placer y la gratificación se asocian con el pecado. Hay muchas ideas que se han difundido e instaurado como verdad entre los cristianos, que sin muchos fundamentos bíblicos se han convertido en exégesis erradas, que están muy arraigadas. En 2019, José Luis Carrasco, psiquiatra del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, explicó para el diario El País que vivimos en un entorno sexualizado. En las películas, series de televisión, incluso aquellas dirigidas a todos los públicos, aparecen referencias al sexo de una manera abierta. El sexo no solamente el erotismo, el sexo explícito genital está presente de manera accesible. No está oculto de manera pudorosa en un ámbito como es el de los pequeños, en el que antes sí lo estaba, esta presencia habitual hace que se normalice. Por otro lado, Micael Resa, sexólogo y director del Centro Sexológico de Oreca, coincide en esta hipersexualización, donde el erotismo es un objeto y objetivo más de mercado, con lo cual el adolescente no es ajeno a esta cruenta venta. Ya no vende un discurso puritano. Por el contrario, se vende una erótica desenfrenada tanto para adolescentes, véase las series de televisión donde aparece que todo el alumnado de un colegio mantiene relaciones por doquier, como para adultos. En un contexto global de consumismo, el sexo se promociona como mercancía. Los cuerpos se ofrecen como bien de consumo. Las personas se disocian de sí mismas para poder aprovechar y explorar el sexo desenfrenadamente, insinuando que pueden usar sus cuerpos y abusar de ellos sin que esto afecte su persona y su espíritu. La cultura actual está basada en la ideología hedonista, predominante con declaraciones que dicen que todo empieza y termina el placer o todo lo que genera placer es bueno. Incluso el placer es el objetivo de la vida. Podemos prever las consecuencias que estos pensamientos han ocasionado no solo en la sociedad secular, sino que también han repercutido en nuestra comunidad cristiana. En medio de una generación que se acostumbró a lo instantáneo, a lo rápido, a lo fácil, es mucho más difícil el trabajo de permanecer incólumes y cimentados en los valores y principios bíblicos de pureza sexual. La tendencia general es a condenar al cristiano que lleva una vida sexual promiscua o tiene relaciones afectivas más semejantes a las del mundo secular. Sin embargo, en vez de condenarlo, sería más útil que la Iglesia proporcione herramientas y conocimientos que resuelvan interrogantes. La debida educación sexual a la luz de la palabra de Dios es capaz de mitigar los efectos de la desinformación actual y la sobreestimulación sexual que hay alrededor. Lo cierto es que cuando la familia, la iglesia o la escuela, entendiendo a todas las instituciones con la comisión de educar, dejan en ignorancia a los que deben recibir educación, delegan la elevada responsabilidad de enseñar al enemigo invisible de esta época, las redes sociales y los medios de comunicación. Estas fuentes de información masiva e instantánea comparten un contenido cada vez más sexualizado y hedonista, siendo las encargadas de enseñar todo lo que actualmente las nuevas generaciones saben acerca de la sexualidad. Aunque el bombardeo hipersexual sea inevitable, en la medida que tengamos más herramientas para gestionar la sexualidad, podremos aprovechar mejor el propósito del diseño sexual, sin desperdiciar su potencial para llevarnos una experiencia espiritual más profunda. En los próximos capítulos ampliaremos el entendimiento de lo que implica el aspecto sexual en la vida cristiana. En la etapa de soltería, en el noviazgo o en el matrimonio, Dios puede enseñarnos a vivir la sexualidad. Su palabra nos guiará en la búsqueda de explicaciones profundas y respuestas sencillas a preguntas complejas en torno a lo sexual.
En primera instancia quisiera que nos amiguemos con esta palabra y sus variantes, que nada tiene de pecaminoso excepto el mal uso que se le aplique. Sexualidad. Quizás sea incómodo leerla y más aún decirla en voz alta, pues el pudor y el tabú en torno a esta palabra nos impide hablar abiertamente de este tema esencial para nuestro crecimiento espiritual. Poco a poco afianzamos el término y sentirás que es más familiar para ti mencionarlo. Ahora sí, espero que Dios prepare tu corazón y disponga tu mente para que sea transformada tu comprensión acerca del propósito de tu sexualidad y que me dé las palabras adecuadas para acompañarte en este nuevo entendimiento. Y eso es todo por hoy. Si gustas, puedes dejarme un comentario contándome qué te ha parecido y así puedes ayudarme a mejorar. Muchas gracias.